Muy buenos días, mi nombre es Erika Zapata, periodista y otra campesina como ustedes. Gracias por estar pendientes de nuestro contenido cada mañana. Bienvenidos a la finca de hoy. En esta ocasión los saludo desde este predio llamado Vallaflor, ubicado en el municipio de Río Negro, en el departamento de Antioquia. Aquí vive don José junto con su esposa y sus 5 hijos y sobre todo se dedican a la siembra de áster que va directamente a exportación. Bienvenidos al capítulo de hoy. Contar con agua los 365 días del año es posible utilizando diferentes sistemas de recolección. Se deben de tener en cuenta los mapas topográficos y el análisis del suelo. La pregunta es, ¿cómo implementar estas dos estrategias? La respuesta en instantes. Les hablaremos sobre la producción de carne y de pieles a partir de la cría de babillas. Aunque en Colombia hay 45 zoocriaderos certificados por el Ministerio de Medio Ambiente, la demanda es cada vez más grande. En los recorridos que el equipo periodístico de la finca de hoy ha hecho en los diferentes municipios de Cundinamarca, se ha aprendido mucho sobre el tema pecuario, sobre este sector. A continuación les hablaremos sobre los factores que generan estrés en las abejas. Información, experiencias e innovación. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. Obtener, aprovechar y optimizar el recurso hídrico en las fincas ganaderas es el propósito de la excavación de pozos y la implementación de reservorios de almacenamiento. Aquí en la finca Altamira, que cuenta con 25 fanegadas de terreno, tomaron la decisión de comenzar con ambos sistemas para establecer un riego por gravedad en los potreros y ayudar en el sostenimiento de los animales durante las épocas de sequía. En esta finca se están desarrollando dos estructuras hidráulicas, pozo profundo que fue construido o se está desarrollando de manera manual y un reservorio de manera mecánica. Bueno, la finalidad de estas estructuras hidráulicas es garantizar la disponibilidad del recurso hídrico. El suelo de este predio es de tipo franco-arcilloso y cuando se pensó en excavar un pozo de manera artesanal, se tuvo en cuenta aspectos como las curvas de nivel, siendo preferible hacerlo en una zona inclinada para aprovechar al máximo el flujo y la corriente del agua. Hacer como un pequeño estudio de suelos, porque pues no todos los suelos son aptos para construir este tipo de estructura. Hay que tener en cuenta también que el recurso del agua pues se va a infiltrar. Entonces hay suelos que la capacidad de infiltración del agua se realiza más fácilmente. Para el pozo profundo o aljibe que se está haciendo de forma artesanal, se empezó buscando la parte como más húmeda, el sitio donde se concentraba más el agua en ese lugar, pues para tener la seguridad de que ahí iba a brotar el agua. Y ahí fue donde se empezó a hacer el aljibe o pozo profundo de forma manual. Y pues para el reservorio, que es el que se ve acá al fondo, sí se buscó un sitio que estuviera cerca al pozo para poder almacenar el agua que saliera de él de forma por gravedad o utilizando alguna motobomba. Un previo análisis también le permite saber si hay suficiente cantidad de agua en el subsuelo y si la profundidad es fácil de alcanzar mediante una excavación manual. Este pozo fue hecho con pico y pala, cavando diariamente 1 metro. Por ahora tiene 5 metros de profundidad y ya comenzaron a verse muestras de agua. Se están haciendo más o menos 1 metro diario de profundidad. El pozo tiene 1,20 metros de diámetro. Se busca una profundidad más o menos de 10 metros. Si brota agua antes, pues entonces ya se deja así, o entre 8 o 9 metros. Para elaborar el reservorio se buscó una parte de la finca que quedara ubicada en declive al pozo, unos metros más abajo para promover el drenado del agua. La realización requirió de una retroexcavadora. Teniendo en cuenta la cantidad de agua que se pueda sacar del pozo o del aljibe, asimismo se hace pues como la dimensión del reservorio. Tampoco se busca hacerlo tan grande porque la cantidad de agua que va a botar el pozo no va a ser mucha. Simplemente la que vaya brotando del suelo y esa misma se va drenando hacia el reservorio.
Tiene una profundidad de 3,50 metros más o menos. El perímetro o el diámetro del reservorio está entre 4 por 3 más o menos, y es para almacenar por ahí unos 25.000 litros de agua, se calcula. Es necesario que luego de realizar las labores con la máquina se cubra la cavidad con un plástico grueso o con geomembrana, para que cuando el reservorio empiece a almacenar agua, resista la presión y no se filtre el líquido al suelo. Cuando se termine de realizar el reservorio, se recomienda que se siembre diferentes especies arbóreas alrededor, que además de brindar sombra, evitan la evaporación del agua por el calor y ayudan a retener la humedad en el suelo. Los árboles que se utilicen para rodear el estanque tienen que ser nativos de la zona. Se deben evitar variedades exóticas como el eucalipto que disminuyan la humedad del terreno. Los saludos desde el municipio de Carmen de Apicalá, en el departamento del Tolima. Nos encontramos en la hacienda Curazao, el único zoocriadero del centro del país. Nos acompaña doña Nelly de Sierra. Doña Nelly, muy buenos días. ¿Y cuánto lleva trabajando usted con el tema básicamente de las babillas? Buenos días, Nelson. Llevamos 30 años, iniciamos en el 1990, cuando existía Inderena. Nos dieron la licencia de funcionamiento y fase experimental. ¿Cuál es esa proyección de este renglón económico en el país y qué tanto se ha explorado para el trabajo básicamente del campesinado colombiano? Es otra fuente de ingreso, producción pecuaria con especies de la fauna silvestre, donde se pueden explotar zootécnicamente y se pueden lograr los objetivos especiales que son la conservación de la especie y la venta de carne y pieles, pues, que están siendo muy apetecidas para la comunidad europea, Norteamérica y Asia, que es el mayor comprador de pieles y de carne. ¿Qué tanta rentabilidad tiene, por ejemplo, lo que usted viene desarrollando desde hace 30 años, que es el tema del trabajo con las pieles de babilla? La rentabilidad es prácticamente entre el 40 y el 50% de rentabilidad. El tema de pieles, se habla de curtimbres, producción de calzado y también de bolsos, por ejemplo. Pero ¿cómo es eso de que con este sector también se puede incursionar en la producción de carne? ¿Qué tanto estamos preparados los colombianos para consumir este tipo de carne? A futuro va a ser mejor negocio vender la carne y la piel va a ser como un valor agregado. El mismo gremio ha solicitado que se amplíe las expectativas para la venta de la carne, tanto así que INVIMA ya desde el 2015 autorizó la venta de carne de babilla para consumo humano, pero hay que construir las plantas de sacrificio para especies menores, y también el ICA reglamentó la norma para la construcción de las plantas de sacrificio. INVIMA hizo todos los exámenes bromatológicos de la carne y se ha encontrado que en proteína la babilla tiene el 21.45%, en grasa tiene solo el 1.22%, en humedad tiene el 75% y en 100 gramos la carne de babilla tiene 432 calorías. La carne de babilla tiene un sabor muy agradable, el valor nutricional que tiene es muy importante, tiene omega 3, omega 6, es baja en colesterol. ¿Y qué necesito para empezar en este negocio? ¿A dónde tengo que ir o qué normas me reglamentan? Y la normativa actualmente del Ministerio de Medio Ambiente es que las pieles de las producciones a partir del año 2007 deben estar marcadas. Esto es un procedimiento que se le hace a los animales después de que tienen 40 centímetros de largo. Se les amputa la 10ª escama y esto forma un botón cicatrizal que garantiza que es una piel legalmente criada en un zoocriadero establecido. Anteriormente nos daban permiso de caza y fomento en el medio, ahora ya está prohibido y la persona que desee iniciar un proyecto de este tipo debe dirigirse a ANLA y al Ministerio de Medio Ambiente, pero el pie parental debe ser obtenido en un zoocriadero que tenga licencia de predio proveedor. Ya quedó terminantemente prohibido la caza en el medio ambiente para obtención de pie parental. Doña Nelly, muchísimas gracias por acompañarnos en la finca de hoy y pues a nuestros televidentes les contamos entonces que hay todo un campo por explorar relacionado con la producción de carne de babilla en el país. Les contamos además que Colombia posee 6 variedades de las 23 de caimanes que existen totalmente en el planeta.
El ensilaje es un método de conservación alimenticia que permite resguardar los forrajes por largos periodos de tiempo para la utilización de estos en épocas de escasez, manteniendo los nutrientes del material a trabajar, en este caso el maíz, por medio de la anaerobiosis o ausencia total del oxígeno. Este cereal, por ser altamente dotado de fibra y una energía que oscila entre 2,5 a 3 microcalorías por cada kilo de materia seca, es considerado una opción viable como suplemento del ganado. Sin embargo, a la hora de realizar este proceso de almacenamiento, muchos ganaderos, por desconocimiento o inexperiencia, cometen errores que generan pérdidas de hasta el 40% del silo. Que tiene unas características muy importantes tanto de nutrición como de capacidad de producción de forraje verde y de materia seca por unidad de superficie. El que no haya hecho silo, que se asesore, y el que está haciendo silo, que se asesore, porque siempre podemos mejorar y lo que tenemos que buscar es proteger la imagen del sistema de ensilaje. Los errores de un mal silo inician desde la siembra del maíz, pues nuestro experto asegura que si los productores no realizan la ubicación de la semilla correctamente, obtendrán cosechas más demoradas y con menos cantidad de materia seca. Por otro lado, una mala detección del punto de corte puede provocar el pudrimiento del material o que los animales ingieran un alimento bajo en nutrientes que no representará aportes significativos en la producción de su hato. Entonces, cuando la planta tenga el 30% mínimo de materia seca, empezamos a cortar. ¿Cómo sabemos cuándo la planta tiene el 30% de materia seca? Si hacemos una inspección de las mazorcas, digamos un estudio estadístico, una revisión estadística, vamos a hacer un muestreo y entonces cogemos la mazorca, la partimos por la mitad y miramos que el contenido del grano esté en un 75% de cuajamiento de los almidones y así vamos a tener un punto de inicio óptimo. Otro error común en el ensilado de maíz es el tamaño de las partículas en que los productores ofrecen el alimento. Cuando cada fragmento del silo supera los 5 o 6 centímetros, el rumen del animal se atasca y provoca que el bovino no promueva el proceso de la rumia. Por el contrario, si las partículas son inferiores a los 2 centímetros, el rumen no podrá moverse o presentará incapacidad de neutralizar el pH del alimento. ¿Cómo corregimos eso? Dando silo de maíz, que tiene muy buena fibra, y esa fibra la llamamos técnicamente la fibra digestible, la fibra neutra efectiva, que es la que me produce el movimiento del rumen, y esa fibra lo que hace es producir movimiento ruminal. Al producirse movimiento ruminal hay mayor regurgitación del bolo alimenticio, hay mayor masticación, y al haber mayor masticación hay mayor producción de saliva, que es un buffer que baja al rumen y reduce el efecto negativo de la fermentación alta de los almidones. En ocasiones, los productores que tienen exceso de material no realizan la correcta compactación, ya que su prioridad es despachar mayor cantidad de silo. Una mala compactación no permite que el oxígeno sea expulsado en su totalidad, por ende las bacterias acidificantes que permiten conservar los nutrientes del maíz no se desarrollarán y se presentará la pudrición total del elemento. El grado de compactación, cuando hacemos bolsas de 50 kilos, debe ser tal que me dé una densidad de 700 kilos por metro cúbico en maíz y de 600 en pastos. El ensilaje por sí solo resulta un suplemento ideal para los bovinos, puesto que sus componentes organolépticos brindan energía y fibra para los animales. No obstante, muchos productores consideran que no es lo suficientemente efectivo. Por ello, optan por bloques energéticos como la melaza. Lo que no saben es que este elemento sobrecarga la cantidad de azúcares solubles del silo. Con el maíz no es necesario usar melaza. ¿Por qué? Porque la energía que requieren las bacterias la van a tomar de los almidones del maíz. Entonces, cuando aplicamos melaza, normalmente lo que estamos haciendo es aumentando la humedad del forraje. Finalmente, nuestro entrevistado recomienda que el silo debe ser conservado como mínimo 30 días para que las bacterias se desarrollen correctamente y se dé la producción de ácido láctico que permite la carga nutricional ideal. Ya una vez abierto el silo, debe ser suministrado en el menor tiempo posible para brindar frescura, calidad y buena palatabilidad a los animales. No olvide que este silo es utilizado para suplementar el forraje debido a que no contiene niveles altos de proteína ni minerales. La trivia del campo. Conviértete en un experto con la finca de hoy.
Pregunta: de los siguientes animales, ¿cuál es utilizado mayormente para producción de pieles? A. Babillas. B. Peces. C. Gallinas. Piénsalo bien y descubrirás la respuesta correcta. Pregunta: de los siguientes animales, ¿cuál es utilizado mayormente para producción de pieles? A. Babillas. B. Peces. C. Gallinas. La respuesta correcta es la A. Las babillas, una especie de reptil carnívoro capaz de adaptarse a los diferentes tipos de aguas dulces y pantanos, debido a que cuentan con pieles gruesas y duraderas. Tienen una alta demanda en la industria peletera internacional para la elaboración de zapatos, bolsos, cinturones, portafolio y billeteras. Él es Flaviano Maeche, representante legal de la Asociación de Productores Agropecuarios por el Cambio Económico del Guaviare, ASOPROSEGUA, cargo que se ha sabido ganar no con palabras sino con el ejemplo. Años atrás su finca, Los Almendros, reverdecía en hojas destinadas a la fabricación ilegal de clorhidrato de cocaína. Hoy este predio de 12.5 hectáreas es referente regional de reforestación y de producción de leche. No es un secreto, éramos cocaleros, pero fuimos haciendo como ese cambio y buscando alternativas a la coca. Meta número 1, no seguir deforestando. Meta número 2, seguirnos sosteniendo, ¿sí?, en una forma alternativa, que ni le diéramos un mal ejemplo a nuestros hijos, pero que tampoco no los colocáramos pues como a aguantar las plenas necesidades. Entonces en ese orden de idea fuimos mirando, y una de las alternativas, el comercio de la leche, que es como la economía número 1 rotacional rápida que hemos logrado encontrar nosotros los campesinos después del cultivo de coca. La finca Los Almendros dejó atrás la economía cocalera desde hace 20 años. Aseguran que ahora su objetivo es la reforestación con árboles como abarco, granadillo y macano. Según su propietario, estos serán los que le garantizarán los ingresos económicos a futuro. Segunda instancia, ya también otros productos que están dentro de nuestra finca, como los productos no maderables del bosque, y también algunos maderables que se pueden aprovechar ya dentro de nuestra finca. Los frutales amazónicos comprende la arazá, cocona, borojó, piña nativa, pamarrosa brasilera. En los productos no maderables del bosque los comprende azaí, ceje, milpeso, milpesillo, carangucha, camucamu, inchi, copuazú. En total son 4 las hectáreas reforestadas hasta el momento con especies nativas. En las 8 hectáreas restantes, nuestro entrevistado construyó 16 potreros con los que garantiza el pastoreo rotacional para un total de 32 animales. La media hectárea que falta está destinada a los pastos de corte para la suplementación diaria de bovinos, la cual suministra en este pequeño establo. Ahí dentro de las vacas por la mañana les doy un forraje que preparo manual. Mientras ellas comen este forraje yo las ordeño y luego salen al potrero que le corresponda. No compro concentrado del que viene hecho de fábrica, no porque sea enemigo de las fábricas, no, sino nosotros mismos buscamos la forma de hacer un concentrado en donde el animal se sienta satisfacción con su comida, pero a la vez también a nosotros no nos salga tan elevado sostener un animal en la producción. También se le agrega los 70 gramos de sal diarios que consume la vaca. A pesar del clima que en ocasiones supera los 31 grados centígrados, Flaviano asegura que cada una de sus vacas produce 12 litros de leche por día, gracias a la suplementación con los pastos de corte que asciende a 7 kilos diarios por animal. La alimentación, según él, siempre debe ir de la mano con la genética. Hemos logrado encontrar que, por ejemplo, la mezcla entre Gir con Pardo, Gir con Holstein, pega muy bueno. También el Gir con el criollo da una buena producción de leche y carne. Ya el Gir con el cebú no es muy favorable en la leche, en carne sí. Los forrajes de consumo directo que reemplazaron a la coca son las braquiarias humidícola o dulce, decumbens o amarga, dictineura o llanera, Toledo o marandúa, y de corte los pastos quingras morado, clon 51, botón de oro, mata ratón y leocadena. Para que la producción de leche sea efectiva, es fundamental controlar la reproducción. Cuando el ternero tiene 6 meses empiezo a quitárselo tempranito, a veces se lo quito, lo dejo por la mañana a que mame y se lo quito
le doy su concentrado y se va a otro potrero. Ya cuando llega a los 8 meses, la vaca también ella ya ha mermado prácticamente su leche, totalmente, y ya él también no echa de menos su leche. Salen en un peso variado entre 200, 215 kilos, 230. Dependiendo del sexo con que nazca la cría, depende de su permanencia dentro de la explotación. La hembra se escoge la que se ve que sirve para reemplazo de las que hay que ir, porque de todas maneras hay que hacer despajes, en algunas vacas que se mastitean, algo otras que ya por su edad. El ternero macho siempre, desde que no venga de una buena genética que se pueda dejar como para reproductor, él siempre se busca venderlo para carne. Otra de las metas de Flaviano es concientizar a sus colegas de la importancia de implementar buenas prácticas ganaderas, las cuales les permitan garantizar inocuidad del producto y a su vez formalizar la comercialización de la leche con mejor precio. Señala con preocupación que en la capital del departamento para la transformación solo existen 2 empresas legales dedicadas a la fabricación de queso. Hoy los saludo desde el Valle de Labra, aquí en el municipio de Madrid. Le cuento que las causas de estrés en las abejas pueden ser por condiciones climáticas, ya sea por exceso de calor o heladas, por exceso de humedad también, por mal uso de los utensilios en el manejo diario de las colmenas y también el estado de ánimo del apicultor infiere mucho en ello. A continuación, un experto nos cuenta más sobre este tema. Entre los factores de estrés que pueden afectar las colonias, uno puede ser el mismo entorno, o sea, los factores climáticos. Es decir, en el caso aquí de la sabana de Bogotá, pues afecta para esta temporada lo que son heladas, ¿sí? Los vientos es un factor que hay que tener en cuenta, por eso es importante verificar en qué dirección viene el viento, ¿sí? Y de esa manera pues instalar las colmenas de tal forma que la piquera quede al contrario desde donde venga el viento. Otra manera de contrarrestar el factor climático es establecer barreras de viento artificiales o naturales en el lado exacto por el cual sopla el viento. No se recomienda rodear con árboles todo el espacio donde están las colonias, pues se puede generar otro problema, la humedad. El exceso de humedad pues obviamente va a debilitar a la colonia porque le va a generar una serie de hongos, sobre todo, hongos que no son buenos para ellas, y obviamente va a permanecer el cajón internamente con mucha agua. Y pues obviamente eso va a hacer que una colmena finalmente se debilite o se vaya del sitio. El apiario debe estar despejado, lo suficiente como para permitir que el sol entre directo a los cajones y así ayude a termorregular internamente las colmenas, teniendo en cuenta que su temperatura debe estar a unos 37 grados centígrados aproximadamente. Por otro lado, cuando hay presencia de heladas y los apicultores han notado que la vegetación alrededor se ha secado, deben brindar a las abejas suplementos alimenticios como jarabes hechos de agua y azúcar. Si yo hago un mal procedimiento, destapo digamos cuando está lloviznando o destapo cuando está haciendo mucho frío, pues la abeja, la colonia va a responder defendiéndose, que es lo principal para ella, defender su nido. Además porque obviamente cuando yo hago el destape, bien sea que haga sol o haga frío, le estoy cambiando las condiciones climáticas y las condiciones microbiológicas que hay dentro de la colonia. Un mal manejo al revisar las colmenas también les genera estrés a estos insectos. Por ejemplo, el uso exagerado o innecesario del ahumador, golpear los cajones, dejar caer los cuadros y manejar bruscamente la palanca o el cepillo. Algo que todos los apicultores deben tener presente es que su estado de ánimo infiere significativamente al momento de estar en contacto con las colonias. El solo hecho de que yo llegue, digamos, afanado, estresado, la abeja, la colmena lo va a percibir y pues obviamente va a responder en esa misma sentido. Entonces, si yo voy a trabajar con colmenas, si yo me dedico a trabajar aquí en un apiario, debo ser una persona tranquila y segundo, el día que yo venga aquí a trabajar, pues debo olvidarme de afanes.
Si la persona que revisará las colmenas se encuentra en estado de alicoramiento, debe abstenerse de hacerlo. Estos animales son sensibles a las energías y se verán afectados ante tal situación. Cualquiera que sea la causa que estrese a las abejas, puede generar consecuencias como el fenómeno de la enjambrazón, es decir, que ellas abandonen su nido y vayan en busca de un mejor hogar, ocasionándole pérdidas al apicultor independientemente del propósito de la explotación, ya sea producción de núcleos, de miel o jalea real. La ceba de un animal, según nuestro entrevistado, debe iniciar desde que la hembra ha quedado preñada, pues una madre con bajos índices corporales, débil y desnutrida nos dará un ternero con las mismas condiciones y además problemas a la hora de producir carne de buena calidad en poco tiempo. Una vez que el ternero nace, se debe someter a una buena crianza, que la mejor crianza es que tenga la posibilidad de tomarse toda la leche que la vaca produzca. Optar por un destete a mediano plazo permitirá que el ternero, por medio del calcio adquirido de la leche de su madre, adopte mejores estructuras óseas y no decaiga en su peso. No obstante, debe ir incrementando alimento sólido en los terneros para que el desarrollo del rumen sea mucho más rápido y se mantenga en constante movimiento. Con eso, a los 7 u 8 meses se obtendrá un peso cercano a los 200 kilos. Debemos cambiar en Colombia el tabú que hay, la idea que tenemos de que el ternero hay que destetarlo y ponerlo en una zona de la finca a que se levante. Ese es un ternero que va a dar comida, va a dar carne a los 4 años. Hoy buscamos terneros que tienen que estar para sacrificio entre los 30 meses aproximadamente, menos de 30, ojalá 24. Luego del destete definitivo, la calidad del forraje será fundamental, pues este elemento es la base principal de cualquier dieta bovina y aportará al crecimiento del animal. Con este orden de ideas, procure suplementar la dieta con alimentos cargados de proteína y energía, eso sí, dependiendo de la ganancia de peso que quiera adquirir diariamente. Por ejemplo, en un bovino de 250 kilogramos que pretenda ganar cerca de 600 gramos diariamente, debe consumir más o menos 600 gramos de proteína, 5 kilos de materia seca y aproximadamente 21 gramos de calcio. La relación energía-proteína es más importante que la misma cantidad del uno y del otro. No podemos dar proteína a la loca si no damos una muy buena cantidad de energía. ¿Por qué? Porque la proteína dada en exceso, suministrada en exceso, se vuelve tóxica en el organismo. Y entonces el animal tiene que eliminarla y eso le cuesta en términos de energía. Durante los primeros 300 kilos se debe dar prioridad al suministro de proteína, pues esta por su parte aportará al fortalecimiento y crecimiento de la musculatura del animal. Recuerde buscar alimentos que contengan proteína metabolizable, la cual se absorbe en el intestino y contribuye al crecimiento y mantenimiento del animal durante su línea productiva. La calidad de la proteína. Existen diferentes tipos de proteína. Entonces hay proteína que se degrada en el rumen, hay proteína pasante que debe hacer su aporte en el intestino delgado. Entonces, cuando nosotros analizamos las materias primas, debemos tener la referencia de cuánta proteína total tiene, pero de qué proteína está compuesta esa proteína total. Cuánta proteína digestible en el rumen, cuánta proteína pasa al intestino delgado. Los expertos aseguran que para tener éxito en el proceso de la ceba es primordial tener una organización precisa de los animales, pues la ganancia de peso diario deberá estar acorde a la raza, condición corporal y calidad de alimento suministrado. Si yo quiero tener más aumento diario, entonces tengo que ponerme en el trabajo de decir, bueno, yo no quiero 1200, yo quiero 1500. ¿Cuánto me falta para llegar allá? Entonces tengo que primero determinar qué se está comiendo allá y cuánto le falta y qué es capaz de aportar nutricionalmente lo que yo tengo en el pastoreo, y poder entonces establecer cuánto le falta y empezar a balancear raciones con palmiste. Bueno, la soya es un gran ingrediente como aporte de proteína. Es costoso, hay que buscar fuentes de proteína más económicos. El maíz grano, pues el maíz es el papá de las fuentes de la energía.
Por último, recuerde que el pastoreo no suple el 100% de las necesidades nutricionales de los terneros, por eso debe buscar alternativas de suplementación que contengan elementos como el fósforo, calcio, fibra, zinc y proteínas que aporten positivamente a la ganancia de peso, volumen de los músculos y por supuesto calidad de la carne. Al regreso, veremos un informe sobre líneas productivas de la cachama y conoceremos la experiencia de usos piscícolas en agricultura. Continuamos con nuestro recorrido agropecuario. La cachama es uno de los peces que más se producen en Colombia. Estos animales son muy apetecidos en el mercado por su tamaño y su valor nutricional. En el siguiente informe les contaremos cuáles son los requisitos para tener esta cría. Ahora nos desplazamos al municipio de Biota, Cundinamarca, donde un grupo de piscicultores están utilizando el lodo de los estanques donde crían la cachama y las tilapias para abonar sus cultivos. La pregunta es, ¿cómo utilizar adecuadamente este recurso? La respuesta en instantes. Les contaremos cómo hacer una correcta reforestación para mejorar sus pasturas y por ende la calidad del alimento de sus animales. Continuamos en este recorrido agropecuario por Colombia. La cachama es una especie de pez originaria de la cuenca del Orinoco y de la Amazonía. Tiene un comportamiento migratorio y se desplaza muchos kilómetros aguas arriba durante el verano. Su reproducción se cumple cada año cíclicamente. Alcanza la madurez sexual a los 3 años. Son de color gris a negro y se alimentan principalmente de microcrustáceos planctónicos, frutos, algas y larvas. Inicialmente, para conocer la cachama, un poco de historia es que la cachama viene de las cuencas del Orinoco y del Amazonas. Es una especie nativa colombiana. Inicialmente tiene unos datos de reproducción de aproximadamente 1968. En el área experimental se hicieron las primeras pruebas en 1980 en el departamento del Meta. Inicialmente se trabajó en como esa especie en reproducción porque pues tiene muy buenas bondades, a pesar de que encontramos algunas espinas en más cantidad que otras especies. La carne es muy rica y es bastante nutritiva. Para iniciar la línea reproductiva de la cachama, los acuicultores traen los alevinos e inician la maduración de aguas en los estanques para empezar la productividad primaria. Los alevinos se traen de Villavicencio. Nosotros aquí tenemos la etapa de alevinaje. Una vez recibido el alevinaje, nosotros maduramos aguas para poder contener bastante productividad primaria en los estanques. Esto sirve de alimento inicial, por lo que también es una especie filtradora. Y luego, según la necesidad de la especie, vamos suministrando concentrado. A pesar de que la cachama no tiene un concentrado específico para cumplir con las necesidades de la especie, también se pueden utilizar algunos elementos externos para mermar el consumo de concentrado y en algunos casos se suministran algunas frutas como la guayaba, el mango, entre otras, que hacen parte de la dieta nutricional del pez dentro del periodo de cría. Las cantidades de concentrado varían de acuerdo a la etapa en que se encuentre el animal. Hay que tener en cuenta que el concentrado viene en diferentes cantidades de proteína. En la piscicultura encontramos concentrados de 45 harina para los alevinos. Esas las suministramos en muy poca cantidad ya que tenemos buena productividad primaria. Tenemos 45 extruido, que es una pepa un poco ya más grande, es aproximadamente 2 milímetros de tamaño, y esa la suministramos en el momento en que el pez ya está más o menos en la etapa de juveniles. Si se cumple un plan alimenticio al pie de la letra, la cachama puede alcanzar pesos deseados en menos de 5 meses. Según acuicultores de Biota, Cundinamarca, esta es una especie de muchas virtudes que convierten el proceso de crecimiento más efectivo. Hay que tener en cuenta que la cachama es un animal que tiene un factor de conversión bastante alto. Gana, digamos que la parte de la carne del pez como tal,
se puede ganar aproximadamente 500 gramos en 4 meses y medio. Es un animal de muchas virtudes en cuanto al crecimiento y estamos trabajando en este momento en el tema de la comercialización, que es lo más importante después del cultivo. La cachama se desarrolla en aguas turbias. Aunque esta especie no es de agua transparente, se deben cumplir unos parámetros relacionados con la calidad de agua para que se pueda desarrollar. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es unos parámetros adecuados donde la especie se pueda desarrollar, tener una buena alcalinidad, tener una buena dureza en el agua, tener un buen pH, que es importante, para sostener la productividad primaria también. El peso ideal en este tipo de especies es de 700 gramos. Para alcanzar este peso, el proceso puede tardar de 4 a 5 meses. En algunas piscícolas se ha conocido de casos de éxito en donde la cachama alcanza este gramaje en menor tiempo, digamos que por las características fisiológicas o naturales de la finca. Y pues la idea es tratar de cumplir con un peso requerido mínimo de 700 gramos en adelante, que es el peso en donde la cachama se deja trabajar para las diferentes presentaciones que estamos buscando. La cachama es un animal que tiene muchas bondades a la hora de ser producida y consumida. Esta especie va ganando cabida entre los colombianos que diariamente se saborean al momento de servirla en su plato. A aprovechar las condiciones ambientales que han favorecido por años el trabajo porcino en pequeños sistemas familiares, pero ahora buscando la industrialización y en consecuencia una rentabilidad mayor, es la invitación que hacen los profesionales a los campesinos del departamento del Guaviare. Allí la temperatura, en comparación con otras zonas del país, no le exige a los granjeros tomar medidas desesperadas por afectaciones respiratorias o digestivas, las cuales normalmente son causadas por bacterias que encuentran en el frío y la humedad su medio de desarrollo. En nuestro departamento estamos en un trópico bajo donde la temperatura es bastante alta, entonces obviamos el uso de cortinas y solamente diría yo que las podríamos utilizar cuando se nos presentan, puesto que hace varios años no se nos presentan, es las heladas del Brasil. En esas épocas nos vemos obligados a usarlas, pero hace más de 10 años no se nos han presentado. Tenemos un clima promedio de entre 35 a 37 grados y una humedad relativa por encima del 80%. Estándares técnicos contemplan que la temperatura óptima para el trabajo con cerdos está entre los 20 y los 30 grados centígrados y una humedad relativa entre el 50 y el 80%. Esto favorece un poquito para la cría y la ceba del cerdo, siempre y cuando se cuente con instalaciones, con una ventilación apropiada y una ubicación y orientación con respecto a la ubicación del sol. Las puntas de las instalaciones, como ustedes observan, permiten que el sol pase a través de ellas, o sea, pasa por encima y no nos va a permitir un sobrecalentamiento interno en la instalación. Y lo otro que me parece muy importante es que permita muy buena ventilación, puesto que las heces de los cerdos, cuando se calientan, producen amoníaco y esto nos podría generar problemas respiratorios e intoxicaciones. Espacios cerrados podrían generar comportamientos anómalos como el incremento en la frecuencia respiratoria y aparición de estrés tanto calórico como metabólico por desgaste de energía, lo cual llevaría a la pérdida de peso o problemas sanitarios como la mordedura entre colas de los mismos cerdos. La temperatura corporal de cada porcino debe mantenerse estable en los 39 grados centígrados. De lo contrario, y debido a su incapacidad de termorregularse y transpirar, al no contar con glándulas sudoríparas, el animal disminuirá el apetito y se hará más vulnerable a la afectación con parásitos. Por esta razón, las construcciones en climas cálidos deben ser siempre con techos altos y orientadas en sentido oriente-occidente, para evitar las corrientes de aire y el exceso de temperaturas por penetración directa y continuada del sol. A pesar de que los expertos sostienen que estos animales necesitan de la luz natural para sintetizar la vitamina D1, el manejo correcto de las excretas también es fundamental. En épocas de invierno hay mayor producción de orina y mayor producción de materia fecal o incluso más blandas, entonces hay que ejecutar un poquito más labores de higiene. Y lo más importante es que permitan una fácil desinfección, es decir, un buen lavado, buenas prácticas de labores de higiene, buenas prácticas de alimentación y buen uso del agua.
Las construcciones requieren de drenaje y un declive en el piso de un 2% para facilitar el aseo y evitar estancamientos de agua que puedan representar a futuro proliferación de parásitos y otras enfermedades. En el caso de las moscas, la Granja del Arroyo asegura tener este control biológico. Son unas avispitas que tenemos acá que se llaman las falangias, ¿sí? Y entonces eso nosotros la colgamos y esto pues ella sale del nido y comienza a comerse la larvita de la mosca. En relación con enfermedades porcinas, el Guaviare tiene varias ventajas respecto a otras zonas de Colombia. En cuanto a la peste porcina clásica concretamente, nos favorece muchísimo el no contar con la presencia de esa enfermedad, puesto que es una enfermedad que en otras zonas del país causa bastante mortalidad. Nos limitan otras cositas. Por ejemplo, para hacer mejoramiento genético única y exclusivamente podemos traer animales de granjas libres de peste porcina clásica y que estén debidamente registradas ante el Instituto Colombiano Agropecuario ICA. Sin embargo, se recomienda que los cerdos se desparasiten cada 3 meses y se apliquen planes sanitarios con vacunas reproductivas y contra la micoplasma, es decir, una bacteria que causa la neumonía porcina. La piscicultura, como muchos de los trabajos agropecuarios, producen una cantidad inimaginable de residuos que en muchos casos pueden resultar perjudiciales para el medio ambiente. Por ello, en la Hacienda California, ubicada en Biotá, Cundinamarca, hablamos con Eduardo Corredor, un acuicultor que optó por extraer los lodos de sus estanques para convertir este material en abono que sirve para los cultivos agrícolas de su explotación. Piscicultura nos permite usar todo lo que le sobra, tanto en los sistemas de cultivo como en las especies. En este caso nosotros estamos usando los lodos como mecanismo de abono para diferentes plantas en la finca. Los usamos en café, en el plátano, que son como las actividades principales de esta finca, y luego usamos una parte en árboles frutales que son para el consumo interno de la finca como tal. Ese lodo es particular gracias a la combinación de 3 elementos: partículas fecales de los peces que producen nitrógeno, tierra del estanque y finalmente concentrado altamente dotado en grasas y proteínas que no es filtrado por los acuáticos. Expertos aseguran que de la cantidad total del alimento suministrado en cada estanque, el 10% se dirige a los lodos, permitiendo así incrementar la presencia de fósforo en el producto. Esto viene y hace como una descomposición junto con el terreno que ya encontramos en el fondo del estanque, y lo usamos para luego secarlo o deshidratarlo, tratar de trabajarlo en el tema de algo de tierra, algo de cal para poder lograr un tema de nutrición más alto, y inmediatamente lo usamos en las plantas para el uso como tal. En esta finca realizan la extracción del lodo en 2 momentos oportunos. Uno de ellos ocurre durante el crecimiento de los peces en el estanque, pues por medio de una caja o de forma manual se retira. El otro instante sucede cuando ha culminado el cultivo del pez. Se procede a secar por completo el estanque y se raspa el fondo del mismo para adquirir el elemento. Extraemos el lodo, lo pasamos a un sector donde lo secamos un poco, o lo tratamos de deshidratar la mayor parte posible. Nosotros lo colocamos encima de unas tejas, digámoslo así. Inicialmente lo empezamos así. La idea es colocarlo en una zona de deshidratación específica para el lodo, pero no sin antes mirar más o menos qué textura tiene el lodo, porque hay lodo que es muy aguado y que no es muy difícil darle control, o habría que invertir en muchos elementos para poder hacer una filtración mínima en el tema del lodo. El lodo debe presentar un color marrón claro y homogenización total de las heces, tierras y alimento. Tenga en cuenta que el secado será fundamental para incrementar o disminuir los niveles de pH en el elemento, pues un lodo sin su debida deshidratación será demasiado ácido para los cultivos, con un pH de 4.8, y cuando sea implementado en el suelo no permitirá que las plantas absorban minerales esenciales como el magnesio y el hierro. Luego nosotros, ya después de tenerlo de cierta humedad, nosotros tratamos de tenerlo más o menos al 75% de humedad. La cal, como es un producto muy seco, lo que hacemos es homogenizar hasta un punto de que tratamos como de compactar y de poder agrupar todos esos elementos en el lodo,
y luego adicionamos la tierra y luego ya, nuevamente hacemos la homogenización. En la hacienda California abonan cada 2 o 3 veces a la semana si hay temperaturas altas. Por el contrario, cuando hay bastante humedad, el número de veces incrementa debido a la movilización del abono por las lluvias. La homogenización del lodo ya deshidratado, cal neutra y tierra permitirá incrementar los valores nutritivos de las plantas. En este caso, el café y el plátano evidencian mayor crecimiento en los frutos y fortalecen el follaje general. Una vez nosotros abonamos el café, los resultados de la pepa son, digamos que son un poco más grandes, las características del café cambian un poco porque pues tiene un abono natural, tiene un abono directo. Aquí lo utilizamos para la zona del plátano, entonces todo lo que son los colinos pegan muy bien. Para el tema de la guayaba, para el tema del mango nosotros también lo estamos utilizando. En el mango florece bastante, hace florecer mucho el árbol. En el tema de la guayaba, pues la guayaba tiene unas características diferentes y pues eso hace de una manera u otra que los frutos sean más concentrados en la fructosa como tal, que es lo natural de un producto como estos. Es importante resaltar que cada tipo de lodo presenta composiciones químicas diferentes. Por ello, nuestro entrevistado sugiere realizar pruebas de laboratorio y asesoría técnica para conocer las bondades de dicho material. Asimismo, asegura que lo ideal es reutilizar todo tipo de productos que resulten de las explotaciones, pues esto logrará neutralizar efectos nocivos en el medio ambiente y de igual forma obtener resultados eficientes sin grandes inversiones económicas. Si bien es cierto que para los ganaderos es cada vez mayor la preocupación por hacer de la arborización una actividad más dentro de la finca, lo realmente importante es que sepan cómo realizar una reforestación asertiva, lo que implica sembrar las especies arbóreas correctas que ayuden a proteger y conservar el suelo y no aquellas que le roben los nutrientes y terminen deteriorándolo. En todo proceso de reforestación, así no sea para una finca ganadera, se recomienda utilizar especies nativas de la zona, porque si utilizamos especies exóticas, no sé, eucaliptos, acacias, obviamente esto nos va a robar los nutrientes y bueno, va a disminuir el índice de humedad en el suelo, porque estas especies no son nativas, no aportan para la conservación del recurso suelo. Estas plantas exóticas pierden mayor cantidad de agua en comparación a las especies nativas, por lo que también necesitarán más agua para realizar sus procesos de fotosíntesis. Además, extraen minerales importantes del suelo como el hierro y el aluminio, ocasionando intoxicación y acidificación del suelo. En esta finca, ubicada en el municipio de Facatativá, en Cundinamarca, a 2.930 metros sobre el nivel del mar, se sembraron de forma perimetral cedros, robles, arrayanes, alisos, cajetos y eugenias. No es lo mismo que ir a sembrar, no sé, en los llanos. Las características del terreno, las características del suelo son completamente diferentes. Como decir, una especie nativa del Pacífico, el mangle. Entonces allá los procesos de restauración o reforestación se realizan con mangle, con las especies nativas de allá. Las distancias de siembra de los árboles dependerán de la forma en que desee realizarse la reforestación y los tipos de especies a sembrar. En este predio se establecieron como cerca viva a una distancia de 1.5 metros aproximadamente. Que hay especies de alto porte y de mediano porte. A las especies de alto porte se recomienda una distancia aproximada de 3 metros entre cada individuo. ¿Por qué? Porque al momento que se desarrolle, si lo dejamos de a 1.5 metros, el desarrollo de las raíces no se va a ver obstruido, van a estar compitiendo entre los dos individuos. Al plantar un cedro, un roble o un nogal, las distancias recomendadas son de 3 metros entre cada árbol al ser especies de alto porte. Los ganaderos que implementen la reforestación en sus fincas deben entender que la labor no termina al sembrar la especie. Básicamente las recomendaciones que se tienen es no solamente es sembrar el individuo arbóreo, sino también realizar actividades de mantenimiento. Si no realizamos actividades de mantenimiento, pues el individuo arbóreo no va a sobrevivir y el índice de mortalidad de la reforestación va a estar muy alto. Entonces es recomendable hacer el plateo y el deshierve respectivo.
Expertos aconsejan que estas labores culturales se realicen cada 6 meses en pro del buen desarrollo de las especies arbóreas. Una reforestación asertiva y responsable en las fincas ganaderas a su vez genera la creación de sistemas de sombrío y silvopastoriles para los bovinos. Árboles como el sauco y el matarratón, además de servirle a las vacas para el ramoneo, también se encargan de fijar el nitrógeno al suelo y regular el crecimiento vegetal. La mayoría de fincas tenemos son los potreros, sin ningún tipo de protección. Si tenemos el potrero, por decirlo de alguna manera, como destapado, hay mayor probabilidad de que fenómenos de erosivos y de compactación se desarrollen ahí. Entonces, cuando se desarrollan fenómenos erosivos o la erosión, se realiza como una pérdida en los nutrientes y como tal en la calidad del suelo. Protección de las fuentes hídricas, mayor producción de dióxido de carbono para reducir el efecto invernadero, mejoras en los suelos y las pasturas y evitar la erosión eólica son algunas de las ventajas de la reforestación asertiva, una actividad que además se convierte en una necesidad para la rentabilidad de las fincas ganaderas. Y yo me despido desde esta finca llamada Vallaverde, ubicada en el municipio de Río Negro, en el departamento de Antioquia. Y lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa, pero espere mañana más historias, anécdotas e información del campo colombiano. Las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la señal de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Ustedes no solamente son los protagonistas de este programa, también del trabajo de la tierra del país. Mañana tenemos una cita bien temprano con la finca de hoy. Sigan ahí esas actividades agropecuarias que yo me voy a ir con esta retroexcavadora a hacer mis oficios. Hasta pronto.